Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a seguir con esta presentación de María Magdalena en este encuentro sobre el estado de sueño, donde nos habla de una especie de círculo vicioso entre la máscara que ponemos en vigilia, que luego la representamos de otra manera, la ira en el estado de sueño, ira con respecto a nuestras emociones heridas, por así llamarlas. Pero antes quiero comentaros, no vamos a perder el eje que tenemos en los encuentros del 2016, que lo retomaré, seguiré haciendo vídeos de esto y los esbozos y todo eso, que son muy prácticos y muy concienzudos, ahí en cómo nos animan a sentir ese contraste, ¿verdad?, entre la verdad personal y la verdad de Dios. Y también quiero comentar que se pueden reproducir los vídeos, descargarlos en formatos a lo mejor de 70 megas o así, en los enlaces que ahora vamos a mostrar. Aquí en la página principal de la web, que es esta del Camino de Dios, tenemos los índices, el índice a las páginas guía de la web, y un poco más abajo las carpetas enlazadas con todos los audios, todos los vídeos o casi todos hasta que los voy subiendo. Y porque por ahora, como ocupan poco, en Google se puede tener un espacio de 100 gigas de almacenamiento por no mucho, por casi nada de dinero. Entonces ahí en ese sitio los estoy almacenando. Entonces si les damos a la carpeta, nos aparece esto. Ya me decís si os aparece o no. Por ejemplo, si doy a el enlace el enlace realmente aquí, por ejemplo, es la carpeta que contiene todas las carpetas, ¿no?, de los vídeos. Vamos a abrirlo tal cual. Claro, yo estoy logueado en mi cuenta de Google y por lo tanto me aparece así. No sé cómo será tengo que mirar si vosotros os metéis. Entonces, si le damos a una de estas carpetas, aunque también, por ejemplo, se pueden descargar por meses, aquí en las carpetas comprimidas, todos los vídeos de un mes. Tengo que hacer aún el de abril. Entonces el de mayo, que es sencillo hacer las carpetas esas, pues estos están ordenados por número, lo cual es más práctico. Pues aquí se pueden descargar, ¿veis? Los megas no son muchos, no son 700 megas, como podría ser un vídeo de ese tamaño, sino que está bastante comprimido. Y entonces quería comentaros que aquí se podrían descargar y en el móvil se pueden ver sin la pantalla, es decir, solo el audio. Por ejemplo, con la aplicación VLC, que en el móvil no se ve así, en el teléfono, por ejemplo, o en otro aparato que podáis tener, no se verá así en la aplicación VLC. La cosa es que es eso, es más fácil ver el menú de este. Me voy a abrir un vídeo para que veáis. Aquí le puedo dar en el menú, subo arriba al menú, que ahora no se ve, le he dado arriba al menú, y en la pista de vídeo le digo deshabilitar y yo lo sigo reproduciendo el audio. Ahí se ha oído. Esto en el móvil, en el teléfono o en otro aparato se hace más fácil todavía, porque las aplicaciones de ese tipo para móvil y eso, pues tienen las opciones más fáciles de encontrar muchas veces, los 3 puntitos esos, y aparece ahí la opción reproducir solo como audio. Entonces esa sería una opción para no tener que ver las pantallas en YouTube. Y también hay otra aplicación que es Vanset, creo que no sin querer pronunciarla bien ni nada, sirve para reproducir vídeos en YouTube sin tener que ver la pantalla, solo el audio. Por ejemplo, queréis una música o lo que sea. Entonces, bueno, ahí estoy intentando escribir con una mano solo, porque estoy sujetando Entonces aquí voy a aumentar esto para que se vea el nombre de esa aplicación.
Creo que se llama así, es la aplicación para ver YouTube sin la pantalla. Entonces, ¿qué más quería decir? Pues eso, el VLC es este programa VLC, es el que ha abierto, es esta pantalla de aquí, que es un reproductor simple, pero muy muy eficaz y hace más cosas que reproducir. Claro, de vídeos en todos los formatos prácticamente, y de audio y eso. Bueno, así que esto era para mostraros los enlaces aquí en la página principal a esta carpeta. También están los audios enlazados, las carpetas y otras cosas. Bueno, vamos ahí al grano. Lo dejábamos aquí en el relato ya muy muy personal de Mary. Y vamos a ver, tenemos la transcripción. Estamos aquí en el punto 10.1. Y os invito pues eso, muy tranquilamente, con vuestro cuaderno, vuestras ganas con el inglés más o menos. Yo qué sé, intentaré no comentar prácticamente nada, pero... And I want to talk a bit more about that. Pues eso, quiero hablar más y fijaos el estado de cómo de violentamente limpia la pizarra. So I found that the truth was that because of my feelings of... Vamos primero a leerlo y luego lo ponemos. Así que lo que encontré era que la verdad era que debido a mis sentimientos de no tener poder, de impotencia y de rebelión contra ese sentido de impotencia, entonces era debido a eso que me había estado implicando en muchas prácticas sexuales que me metían en eso, en ese tipo de temas sobre tener poder sobre otra gente, sentirse poderosa, muy poderosa. Entonces la segunda cosa era rebelión contra mi vergüenza, de modo que había querido casi volverme, pues eso, alguien que no tiene ninguna vergüenza y rebelarme contra mi vergüenza tanto que nadie me avergonzaría. Así que estuve involucrada, me iba a involucrar por tanto, y eso ha continuado hasta hace muy poco, en la fecha en que daba en este taller, en todo tipo de cosas que mucha gente encontraría que son muy vergonzosas e inmorales. Y la tercera cosa era rebelión contra esos enormes sentimientos de pérdida que están dentro de mí, acerca de la pérdida de mi alma gemela y de mi enfado sobre el amor, específicamente sobre el amor romántico entre almas gemelas. Vamos a ver cómo lo... Powerlessness, and esa impotencia y esa rebelión en esa sensación de impotencia. that I've been involved in a lot of sexual practices that involve me having power over other people and feeling very powerful. The second thing was in rebellion. La segunda, rebelión contra la vergüenza. That I have wanted to almost become shameless and to rebel against my shame so much that nothing would shame me. And so I would be involved in all kinds of things that many people would find quite shameful and immoral. And the third thing was la pérdida y la ira contra el enfado sobre el amor. the rebellion against the huge feelings of loss that are inside of me. La rebelión contra esos sentimientos. My soulmate. And my anger about love, specifically about romantic love between soulmates. Y entonces ahora va a seguir diciendo, debido al nivel de dolor que tengo dentro de mí sobre la pérdida de ese amor
o sea, ese amor del alma gemela, la primera vida física de María Magdalena. Me siento realmente enfadada con Dios sobre el amor y también siento que el amor no es posible. Bueno, creo que puede ser un buen momento para recordar, rápidamente quiero hacerlo, que cuando una persona está en el alma se da cuenta si los recuerdos que tiene son del alma, pasa es que eso es muy, muy escaso, o son de otro espíritu que nos los está metiendo. O sea, normalmente nosotros no estamos en nuestra alma, no sabemos sentirnos desde ahí. Y entonces los espíritus nos pueden meter recuerdos que parece que son de otras vidas y nos podemos creer la reencarnación y todo eso. Y ese es el problema. Pero Miller y Mary explican en diversos sitios, de los pocos que he visto hasta ahora, que realmente, porque hay muchas entrevistas más y muchas cosas, pero he visto alguna donde uno siente perfectamente la diferencia esa, empieza a sentirla. O sea, decir, claro, es que ellos se acuerdan, o sea, al estar más en el alma, cuando uno sabe diferenciar estar en el alma y estar en la mente del cuerpo espiritual, por así decirlo, uno se da cuenta de dónde le vienen las cosas, como qué tipo de emociones están involucradas en un recuerdo álmico de la primera vida física diferenciado con respecto a un recuerdo que puede ser, pues, es una transmisión empática de un espíritu que nos quiere, pues eso, que está con nuestras adicciones y que, pues, no sabemos si aposta o sin querer nos envía o recibimos de él un recuerdo, una emoción, un recuerdo y una emoción de otra vida que en realidad es suya, es de su alma, está en su grabado, está en su registro de alma, grabado y no en el nuestro. Entonces, por eso en la Tierra, ¿verdad? Estamos viendo que hay tanta confusión, porque fijaros ya los ingredientes que estamos viendo, ¿no? Todo el tema de, bueno, todo lo que hemos visto. Entonces, cuando encontré a J, solía hacer bromas de las películas románticas, o sea, era como va, sí, va, lo que sea, eso solo en Hollywood, solo pasa en Hollywood. Ese era mi sentimiento, que no era posible entre personas, no es posible ser feliz, siempre va a haber dolor, siempre va a haber que hacer una componenda, a ver que transigir, a ver que ceder. Siempre va a ser duro, difícil, o sea, y estaba realmente enfadada hasta el punto donde era sarcástica y mostraba amargura sobre el concepto de amor romántico. Ahora bien, ahora entiendo que mucho de eso viene del sentimiento de dolor que estoy evitando dentro de mí. Muchos de vosotros tenéis este mismo sentimiento hacia el amor romántico. Vuestro yo de fachada quiere creer que es verdad, sí, pero dentro el daño está diciendo no, a la mierda con eso, no es real. Y estoy realmente herido por el hecho de que eso no es real. Sí, estoy muy herida de que siento de que no es posible que eso ya se dé para mí. Because of the level of pain that I have inside of me about the loss of that love, I feel really angry at God about love, and I also feel that love isn't possible. You know, when I met AJ, I used to make fun of romantic movies. I'd be like, oh yeah, whatever, in Hollywood. That was my feeling. It's not possible between people. It's not possible to be happy. There's always going to be pain. There's always going to be compromise. There's always going to be tough. And I was really angry to the point where I was sarcastic and bitter about the concept of romantic love. Now, understand that a lot of that comes from the feelings of pain that I'm avoiding inside of myself. And many of you have this same feeling towards romantic love, that your facade self wants to believe that it's a truth, but inside the damage is saying, no, F that, that's not real. And I'm really hurting that that's not real. I'm really hurting that I feel like that's not possible for me anymore. Entonces, debido a estas emociones, vamos a seguir ahora. Como veis, lo leemos antes de que lo diga ella. O sea, las emociones son la ira sobre el amor, la rebelión contra mi vergüenza, la rebelión contra el sentido de impotencia, especialmente la impotencia en el no tener poder en lo sexual. He estado involucrada en muchas prácticas sexuales que tienen que ver, o bien sea conmigo, en una posición de poder y sentir nada de vergüenza, sentirme sin vergüenza, y realmente esto ha sido más recientemente
ha estado sucediendo ahora, ya muy recientemente. Lo que ha pasado es que ha habido más gente ya abusando de mí sexualmente. O sea, como que tuvo muchos años donde estaba con prácticas de eso, como tener poder sobre los demás y todo eso. De ahí viene todo el tema, como lo va a aclarar ahora, de la sacerdotisa, las órdenes, las jerarquías de la sexualidad sagrada y cosas así. Entonces me siento muy mal y tengo mucho juicio de mí misma, sobre mí misma. Así que he estado como una participante a propósito, una participante voluntaria, digamos, en el hecho de que la gente me esté dañando y hiriéndome sexualmente. Esto ha estado sucediendo durante unos buenos 15 años, y en el pasado, en los 4 años pasados recientes, probablemente se ha intensificado debido a mi sensación de rebelión contra estas cosas, y porque esa sensación de rebelión ha incrementado conforme mi fachada se ha visto desafiada. Entonces vamos a ver cómo dice. Because of these emotions that I've been, so the anger about love, the rebellion against my shame, and the rebellion against a sense of powerlessness, especially sexual powerlessness, I've been engaged in a lot of sexual practices that are either to do with me having power and feeling shameless, and actually more recently with people actually abusing me sexually because I feel so bad, and a lot of self-judgment about myself. So I've been a willing participant in people actually harming me and hurting me sexually. So that's been happening for a good 15 years. And in the past it's probably intensified because my sense of rebellion against these things has increased as my facade has been challenged. So, and also as I met AJ, my anger about love and about the loss of him became directed at him. And I wanted to punish him sexually because that is something that does really hurt him. Ahora ha empezado ya con este último párrafo del punto. Dice, también conforme me encuentro con AJ, mi ira sobre el amor y sobre la pérdida de él se volvió dirigida hacia él. O sea, la dirigí hacia él. Quería castigarlo sexualmente porque eso es algo que realmente le hiere. O sea, yo había estado queriendo castigarlo a través de esas prácticas, de modo que al final se ha vuelto realmente peor. La cosa se volvía peor. Y mi vergüenza ha sido activada más y más, y mi sentido de no tener poder, ambos en el sentido de miedo, pero también en el sentido de esta inexplicable atracción que siento de no ser capaz de controlar el curso de mi vida debido a lo que quiere mi alma que haga y no mi cabeza. Todo ello ha incrementado, todo ello se ha incrementado, y de ahí la rebelión. Y esas prácticas realmente se han incrementado. That I've been wanting to punish him through these practices, so it's actually gotten worse. And my shame has been more triggered, and my sense of powerlessness, both in terms of fear, but also in terms of this inexplicable attraction and not being able to control the course of my life because of what my soul wants to do, not my head. They've all increased, and so the rebellion and these practices have really increased. Is there any questions? Bueno, y ahora vamos a ver algunas preguntas que le van a hacer si AJ era consciente de lo que estaba pasando en el estado de sueño durante la mayor parte de lo que estaba pasando. Y vamos a ver la primera parte de la respuesta, que dice: hemos hablado en cierto número de ocasiones. O sea, él había tenido ya este sentimiento, y yo también tenía sueños intensos,
también había tenido bastante intensos esos sueños, algunos de los cuales ahora percibo que son experiencias durante el estado de sueño y otros eran solo sueños. Así que a menudo he estado teniendo esos sueños sexualizados con otras personas y sí que hablábamos sobre ello por la mañana. AJ ha tenido durante mucho tiempo ese sentimiento, esa sensación de que yo estaba haciendo ese tipo de cosas, pero que debido a que soy muy adicta a mi fachada, realmente ni siquiera las quería considerar que fueran posibles porque me horrorizaban, ¿no? Me resultaban abominables, ¿no? Aborrecibles. Entonces vamos a ver. Sheridan, just the hip here. Was AJ aware of what was going on in the sleep state for most of that? Okay, so we had talked on a number of occasions. He had had that feeling before, and I have pretty intense dreams as well. Some of which I now feel are sleep state experiences, and some of them are dreams. So often I would have sexualized dreams with other people, and we would talk about that in the morning. And AJ has long had the feeling that I've been doing these sorts of things, but because I'm so addicted to my facade, I really wouldn't even consider that because it's abhorrent to me. Vamos a ver, ahora lo que va a decir es cuando le pedí a Dios que me diera la verdad más grande y obtuve eso que vimos y lo tenía que sentir como eso, como una verdad. O sea, no era simplemente un concepto que estuviera fuera de mí, digamos. Realmente sentía que esta era mi pesadilla peor posible. O sea, que yo realmente fuera este tipo de persona debido a la cantidad de juicio que tenía. Y eso es un problema en sí mismo, ¿no? O sea, fijaos, debido a la cantidad de juicio que ella tiene sobre el tema, todo esto que hemos estado viendo en el anterior vídeo, claro, el hecho de realmente ser ese tipo de persona era la peor pesadilla posible, así se sentía realmente, dice aquí. Entonces sí, AJ era consciente. Vamos a verlo también esta parte y ahora le escuchamos. Antes de comenzar mi relación con AJ, había estado en una relación con un hombre que básicamente no tenía vergüenza en lo sexual. Había estado involucrado en muchos tríos y con prostitutas y mucho sexo con mucha gente de maneras a menudo bastante inmorales. E incluso ahí, y aunque mi fachada diría no me atrae ese tipo de hombre, yo me veía muy atraída hacia él y por muchas razones, debido a que él me ayudaba a evitar mi vergüenza. Él tendía a ser violento, realmente, incluso aunque solo fuera violencia emocional, y debido a mi terror sexual, aunque mi fachada diría soy pacifista, quiero estar con alguien pacifista, realmente me atraía este tipo del que pensaba que podría dañar a alguien, a alguna otra persona, si yo me veía sexualmente amenazada. O sea, creo que quiere decir como que le atraía a un tipo del que pensaba que podría defenderla de alguna manera, ¿no? Que podría dañar a alguien más si yo, que era como su pareja, a lo mejor, no sé, parece que a lo mejor era la pareja oficial durante un tiempo, si María se veía sexualmente amenazada, pues la defendería, parece que dice eso, ¿no? O sea, él tenía un poderoso sentido de ser dueño sexualmente de mí. When I asked for God for the biggest truth, and I got this, and I had to feel it as a truth. It wasn't just a concept outside of me. I really felt like this is my worst possible nightmare, that I'm actually this kind of person because of the amount of judgment that I have, and that's an issue in itself. So yes, AJ was aware, and in fact, early in our relationship,
I was still, even though I was drawn to this man, I'd been in a relationship with a man who was basically sexually... O sea, ya he dicho, incluso aunque estuviera atraída hacia AJ, estaba en una relación con este hombre. Shameless. He'd been involved in a lot of threesomes and with prostitutes, and had a lot of sex with a lot of people in quite immoral ways oftentimes. And even though my facade would say I'm not attracted to that kind of man, I was very attracted to him, and for a lot of reasons, because he helped me avoid my shame. He also was prone really to violence, even if it was just emotional violence, and because of my sexual terror, even though my facade would say I'm a pacifist, I want to be with a pacifist, I was really attracted to a guy who I thought would physically harm somebody else if I was sexually threatened. He had a strong sense of sexual ownership over me. Entonces, incluso cuando aún estaba cuando ya estaba involucrada en la relación con AJ, yo estaba realmente todavía metida en una relación con este hombre. O sea, todavía estaba atraída. O sea, todavía teníamos contacto mediante internet y sentía que teníamos una relación también en el estado de sueño. O sea, ahí siento, actualmente, ahora, siento que teníamos relación en el estado de sueño. Ahora lo ve eso, lo puede percibir, sentir. O sea, aunque lo hubieran dejado físicamente, quizás seguían en contacto vía internet, seguía como metida en la relación, y por las noches ahora siente claramente que estaba, en realidad, seguía viéndolo en el estado de sueño. Así que AJ podía sentir todo eso transcurriendo en ese momento, y AJ dijo que estaría bien, estaría contento si pudiera hablar algunos de esos sentimientos que tenía, si yo quería, dice María, en algún momento, o sea, después. And yeah, so even while I had engaged in a relationship with AJ, I was really still engaged in a relationship with this man. I was still attracted to him. We still had contact via the internet, and I feel we had relationship in the sleep state as well now. So AJ could feel all of that going on at the time, and AJ said he's happy to talk about some of his feelings about this as well afterwards, if you like. Yeah. O sea, y lo que se refería es que en el taller hoy, o sea, al último estaba diciendo eso, que después va a hablar sobre sus sentimientos a J. Y vamos a ver una parte de cuando hablan los dos en este taller también. Entonces, la pregunta que le va a hacer ahora la participante dice, simplemente oírte hablar de las acciones que emprendes debido a estas emociones de impotencia y desear ser rebelde. Le pregunta, es como que nuestra manera de controlar, evitar el yo herido, ¿es esa la manera de hacer eso también en el estado de sueño? Thank you. Nat. Ahora lo vamos a decir mejor la pregunta, espero. Mary, just listening to you talk about the actions that you take because of these emotions of powerlessness and your desire to rebel, is it like then our way of controlling, avoiding the damaged self as well in the sleep state? Totally. O sea, eso es también en el estado de sueño, fijaros. Le pregunta si eso es la manera que tenemos en el estado de sueño de seguir evitando las emociones heridas, digamos, del yo herido. Es la rebeldía. Entonces le pregunta si es lo que acabo de decir. Totally. Totalmente, dice Mary. Y dice, así que la fachada está aquí para controlar el daño. So the facade is here to control the damage when we're awake.
Y la mujer quiere seguir, la participante, cuando estamos despiertos, dice la participante. Sí, cuando estamos despiertos. Y recuerda, dije al comienzo que siempre que se ve desafiada mi fachada y siento un poco de daño, de eso se sigue la ira, porque quiero que vuelva el control, quiero volver a tener control. Quiero eso. Y cuando entramos en el estado de sueño, la ira está todavía ahí. La ira es entonces lo que estaremos representando. Y a menos que estemos dispuestos a ser humildes al daño en el estado de vigilia, será muy improbable que vayamos a ser humildes a ese daño en el estado de sueño. The emotion. And remember I said at the beginning, whenever my facade is challenged and I feel a little bit of the damage, anger ensues because I want the control back. I want the control back. And when we go into the sleep state, the anger's still there. The anger is what we're acting out in. Unless we're willing to be humble to the damage in the awake state, it's very unlikely we're going to be humble to it in the sleep state. Okay. Yeah. Y la participante dice, con respecto a la tercera emoción que has hecho la lista, la de la pérdida, obviamente tienes una vida de primer siglo que ninguno de nosotros ha tenido, pero sí que puedo relacionarme con la ira acerca del amor. O sea, sí que siento que puedo, siente como más familiaridad, como una ira sobre el amor, ¿no? No como la pérdida del alma gemela, ¿no? Que eso nosotros lo tenemos de otra manera, porque toda nuestra individualización depende de si somos como prácticamente la totalidad de la humanidad, que es la primera encarnación, pues ese sentimiento de haber perdido el alma gemela, pues como no somos individualizadas las mitades de alma aún, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Dice eso, sí, pero la mujer dice, sí que me puedo sentir como relacionada con el tema ese de la ira sobre el amor. Y va a decir Mary, sí, eso es lo que dije. Siento que mucha gente aquí tenéis este sentimiento. I just have one more question. I mean, with the third emotion that you've listed, loss, Yep. obviously you have a first century life, none of us have, but I can relate to anger about love. That's what I said. I feel many people here have that Can feeling. you give me... Vale, entonces va a seguir preguntando, le va a decir, ¿puedes darme un ejemplo entonces de comportamiento que puede ser que estuviéramos representando y que se sigue de todo esto debido a esta ira, que se sigue de esta ira con respecto al amor? Pero sentía que realmente explicaste tu pérdida y tu ira sobre el amor debido a la pérdida. Te dice ahora la participante para cerrar la pregunta. Una afirmación, ¿no? Acabo de leerla. Entonces, a ver cómo lo... An example then of behaviour that we could potentially enact in and ensue in because of this anger about love. Like, I felt that you really explained your loss and your anger about love because of the loss. So, Vale, vamos a ver qué va a decir Mary. Dice, vale, estoy airada sobre la pérdida y sobre el amor, así que quiero demostrar que el amor no es posible en mi estado de sueño. Ahí en ese estado quiero demostrar eso. Así que en una relación quiero demostrarte a ti, no, el amor no es posible, ¿ves? Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que puedo hacer. Quiero demostrarte a ti, como diciéndoselo a la pareja, por ejemplo, ¿no? En una relación y nos vamos a dormir y realmente por el día tenemos la fachada de que, bueno, queremos que el amor sea posible, no sabemos muy bien, pero por la noche lo que realmente estamos haciendo, representando esas emociones, ¿verdad? Aquí es lo que parece que está diciendo. Eso es lo que está sucediendo, esto es lo que puedo hacer, mira. Y dice, muchas de estas mujeres de vosotras mujeres tenéis este sentimiento, que queréis que el hombre os demuestre que os quiere, y eso forma parte de la ira. Ese no es un estado amoroso donde encontrarse, donde estar. No estamos abiertas y humildes y dispuestas a dar y compartir. Estamos como diciendo, no, tú demuéstrame antes, tú demuéstramelo, porque yo he sido dañada antes. Como he sido dañada antes,
demuéstrame. Eso diríamos, ¿no? Y así que en el estado de sueño podemos hacer todo tipo de cosas sexuales o de las que sean a un alma gemela o a un compañero estando en esa emoción. O sea, si permanecemos en esa emoción, si estamos en esa emoción, podemos llegar a hacer todo tipo de cosas, del tipo que sea, a los compañeros, al alma gemela, pues eso, venganzas, ¿no? No sé cómo lo... Okay, so I'm angry about loss and I'm angry about love, so I want to prove that love isn't possible in my sleep state. So in a relationship, I want to prove to you, no, love isn't possible. See, this is what's happening. This is what I can do. And many of you women have this feeling and wanting the man to prove that he loves us while we really act out is a part of the anger. It's not a loving state we're in. We're not being open and humble and willing to give and share. We're like, no, you prove to me because I've been hurt before. And so in the sleep state, we can do all kinds of things, sexual or otherwise, to a soulmate or a partner in that emotion. Okay. Is that answer your question? Yeah, thanks. Vale, si le pregunta si ha respondido a la pregunta y sí. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Dice Mary, gracias por compartir, es un temazo. Una gran cosa. Si estamos dañando nuestra alma más en nuestro estado de sueño, ¿cuándo entonces nos volvemos conscientes de eso? O sea, cuando nos volvemos conscientes de eso, pregunto, o sea, si nos volvemos conscientes de eso, perdonad, es que entonces simplemente podemos corregir, pregunto, el daño a nuestra alma ahí de vuelta en el estado de sueño, o simplemente tenemos que trabajar en la emoción que está provocando el daño en el estado de vigilia. Esa es la pregunta. O sea, ¿podemos trabajar sobre ese daño también en nuestro estado de sueño? Barbara down here. Oh, Mary, thanks for sharing. It's big stuff. One question. We're damaging our soul more in our sleep state. When we become aware of that, can we only correct that damage to our soul back in our sleep state, or we only just have to work on the emotion that's causing that damage in our wake state? And I understand that, but can we work on that damage in our sleep state as well? Yes. Ahora dice Mary, entonces responde, sí, ciertamente. O sea, podemos. Y siento que lo estoy haciendo justo ahora en mi estado de sueño. O sea, porque mucho ha cambiado. Han cambiado muchas cosas en las pasadas pocas semanas en el sentido de lo que está sucediendo en ese estado. Y ambos sentimos ese cambio. O sea, AJ y ella, ¿no? Pero la clave está en que yo... O sea, en que yo tenía que estar dispuesta a afrontar la fachada y el daño en mi estado de vigilia. Porque, o sea, mientras yo me resistía a eso, en el estado de vigilia, no estaba cambiando nada en el estado de sueño. O sea, el arrepentimiento es el arrepentimiento en todas partes. Así que yo hago un mogollón, una gran cantidad de oración enfocada, centrada, oración focalizada. O sea, fíjate, es una sola alma, ya seas que estés despierto o dormido. Así que reconozco que en mí misma existe mucho arrepentimiento que atravesar en el sentido de esta manera en la que he estado actuando. O sea, fuera de integridad, fuera de la moralidad y realmente dañando a mi alma gemela y a mi propia alma. Recordemos, somos la mitad. O sea, eres la mitad de ti, soy la mitad de yo. Entonces es lo bonito y lo gracioso, ¿no? Entonces, pero también dice, durante 15 años he estado involucrada con otras personas que están en sus adicciones y les he estado ayudando en sus adicciones. Así que de todo ese tema, de todas esas cosas, necesito ser consciente
en el estado de vigilia. Certainly, we can, and I feel I am right now in my sleep state. And a lot has changed in the past few weeks in terms of what's happening in my sleep state, and we both feel that change. But the key was that I had to be willing to face the facade and the damage in my awake state. While I was resisting that in my awake state, nothing was changing in my sleep state. So the repentance is repentance anywhere. And so I have a lot of focused prayer. It's the one soul, whether you're awake or asleep. So I recognise that in myself there's a lot of repentance to go through in terms of the way that I've been out of integrity and immoral and really harming my soulmate and my own soul. But also for 15 years I've been involved with other people who are in their addiction, and I've been helping them in their addiction. So that is all stuff I need to be aware of in the awake state. So in the awake state. Y ahora ya para casi terminar esta pregunta, dice, AJ dijo esta mañana que podemos estudiar en nuestro estado de sueño. Así que si fuéramos con la intención a ese estado de sueño y con la intención y un deseo de corazón y un anhelo por la verdad, le pregunta, ¿podríamos corregir eso, arrepentirnos de todo eso en nuestro estado de sueño? Sí, va a decir, es posible, pero no creo que lo puedas hacer si lo evitas en tu estado de vigilia. No, o sea, si quieres hacer eso y también evitarlo en tu estado de vigilia, no creo que lo puedas hacer. Y la mujer le va a decir, claro, no, soy plenamente consciente de eso. O sea, y Mary va a confirmar, dice, tienes que realmente querer la verdad en tu estado de vigilia, pues si no, no será realmente una verdad sobre tu propia alma de ninguna manera. O sea, de todos modos no va a ser una verdad sobre tu alma. If we make a very conscious decision, wholeheartedly, and connect God with that, and before we go to sleep, have that connection and have that wholehearted desire, like AJ said this morning, that we can study in our sleep state. So if we went with that intention, so if we went to the intention in our sleep state with that wholehearted desire and longing and truth, that we could correct and repent in our sleep state. Yes, that's possible, but don't think you can do that and avoid it in your awake state. No, I'm fully aware of that, yes. You've got to want the truth, really want the truth in your awake state. Yes, yeah. And, otherwise it's not really a truth about your soul anyway. Yeah. Wow. Vale, y ahora vamos a ver un pequeño apartado antes de saltarnos a otros momentos donde hablan también muy personalmente de la relación entre Mary y Miller, que es como el meollo de la cuestión aquí. Pero vamos a ver este apartado muy interesante de cómo Mary cobró esa conciencia, tuvo esa conciencia, adquirió la conciencia de lo que estaba sucediendo en su estado de sueño. Y ahí va a decir Miller, le va a hacer una pregunta. ¿Podrías quizá explicar a la gente cómo estableciste esa conciencia en tu estado de sueño para volverte eso, consciente de todo ello luego en tu estado de vigilia? O sea, cómo pusiste ahí, cómo plantaste el discernimiento, o sea, el reconocimiento, ese querer ser consciente de eso, ¿no? Entonces Mary va a decir, vamos a ver también lo que va a decir. Sí, vale, dice. Dios mío, esto es tan desagradable, dice. Así que lo que pasó es que canalicé a mi guía Raquel y a Tim, que es su alma gemela. O sea, estos son espíritus celestiales que ya están en el plano 8 y más allá. Los canalicé bastante en estos pocos días atrás y conforme lo hacía comenzaba a ser consciente del hecho de que ya lo sabía. Sabía que ya estaba haciendo todo esto en el estado de sueño de todos modos. O sea, lo sabía y por eso es porque me sentía tan asquerosa. O sea, incluso estaba deteriorando nuestro estado de vigilia, o sea, nuestra relación de estado de vigilia normal, ¿no? La relación en el estado. Porque yo realmente
estaba teniendo esas sensaciones de vergüenza creciente. No estaba decreciendo. Así que realmente se alinearon muchas cosas cuando hice esa canalización y comencé realmente a sentir. O sea, me sentía como, no, ya no estoy basando esto solo en la canalización, ¿no? Lo estoy basando en una conciencia ya de lo que tengo dentro de mí misma. O sea, un darme cuenta. Thank you. Just up the back there. AJ, yep. Babe, can you explain perhaps to people how you set up the awareness in your sleep state of becoming aware of all this in your awake state? Oh, yep. Yes. Okay. Oh, gosh, guys, this is so yucky, hey? Anyway. No, okay, yeah, thanks. What I became, I channeled Rachel, my guide, and Tim, her soulmate, quite a lot in these few days. And as I did that, I began to be aware of the fact that I already knew this, that I was doing this in the sleep state anyway. I knew this, and this is why I felt so icky, and why it was even impairing our awake state relationship, because I was actually having increasing senses of shame. It wasn't decreasing. And so a lot of things really lined up for me when I did the channeling and really started to feel. I felt like, no, this is not just, I'm not basing this on a channeling, I'm basing this on an awareness now that I have inside of myself. And but in the course of... Bien, y lo siguiente que va a decir. He estado involucrada en muchas historias sobre ese tema del poder sexual, tener poder así durante mucho tiempo. Y realmente, chicos, no sé si sois muy conscientes de que actualmente en mucha de la literatura moderna se me pinta como una sacerdotisa, o sea, se me retrata, o sea, se me tiene como una alta sacerdotisa de la sanación sexual. María Magdalena es esa persona que fue ordenada en cierto tipo de orden, de agrupación, ¿verdad?, en el primer siglo, y que sanaba a la gente sexualmente, iniciando a los hombres en el sexo. Hay mucha literatura por ahí sobre ello. Y parte de lo que estoy reconociendo, lo que estoy admitiendo ahora, es que algo de eso ha estado influenciado precisamente por lo que estamos hablando aquí, ¿no? Dice María, o sea, por estas prácticas efectivas, realmente estas prácticas sexuales reales que he tenido en estos últimos 15 años, ¿no? O sea, eso se sobreentiende en el estado de sueño. Y odio decir esto porque hay muchos sentimientos sobre todo este tema, de todos modos, o sea, sobre lo grande que es, ¿no? Nos supera, ¿no? Porque de repente la gente tiene formaciones en el estado de sueño, la gente que sea muy interesada por la espiritualidad, con heridas más o menos de arrogancia o lo que sea, pues escucha a espíritus que han escuchado a su vez a María Magdalena dar charlas sobre el poder sexual en su estado de rabia, en el estado de sueño, ¿no? Imaginémonos, y realizando prácticas, no sé qué, ahí ha habido mucha enseñanza, y además va muy rápido todo en el estado espiritual, y hay mucha más inteligencia. Entonces, claro, de ahí todas las canalizaciones y todo eso es como muy grandioso, parece, ¿no? Es lo que voy a decir ahora. Siento como que es demasiado como rimbombante, ¿no? Grandioso, pero realmente siento que es parcialmente la verdad, de todos modos. Así que Raquel me ha estado hablando de eso. Me está hablando del hecho de que he estado involucrada en esto durante mucho tiempo y de que realmente he influido en distintos movimientos del planeta de estos espirituales, ¿no? Todas las cosas sobre María Magdalena, además, en cierta manera sí son bastante liberadoras en parte porque, claro, es como un poco de cuidar más energéticamente lo sexual, ¿no? Tener que por ese lado, si uno se deja guiar bien, pues bueno, hay como esa hambre en realidad de ser más cuidadosos y de estar satisfecha un poco por toda esta cosa que al final parte de heridas, ¿no? O sea, que son enseñanzas que al final son impuras, pero bueno, como lo es todo aquí, menos la verdad divina, ¿no? En el fondo. Entonces,
y menos la relación que tenemos con Dios. Vamos. O sea, hay muchos de movimientos ahí fuera, dice, que creen que debes tener sexo para poder conectar, o sea, para conectar con Dios. Doing the channeling, Rachel talked to me about the fact that, so I'd been involved in this really, a lot of stuff about being powerful sexually for a long time. And actually, guys, I don't know, you're probably very aware that I'm portrayed in a lot of modern literature as a high priestess of sexual healing. Mary Magdalene is this person who was ordained in some kind of order in the 1st century and healed people sexually and initiated men through sex. And there's a lot of literature out there about that. And part of what I'm recognising is that some of that has been influenced by the actual sexual practices that I have been engaged in the last 15 years. And I hate saying that because there's still a lot of feelings about that. But anyway, about the largeness of that. I feel like it's a bit grandiose, but I actually feel that is partly the truth anyway. So Rachel was talking to me about the fact that I've been involved in this for a long time, and that has actually influenced different movements on the planet. There's a lot of movements out there who believe you should have sex to connect to God, and it's a lot of stuff going on. O sea, están pasando muchas cosas, dice ahí Mary. Entonces, el siguiente párrafo, de todos modos, recientemente, después de que volviéramos de Grecia, AJ y yo, y viviéramos separadamente durante 2 meses, me puse a trabajar realmente sobre esta idea del alma gemela y realicé cierta aflicción, o sea, cierto afligirme, cierto apenarme y cierto arrepentimiento sobre temas que había estado haciendo en el pasado, en esta vida, sobre cosas que había hecho en esta vida, y comencé a desarrollar más que un mero puro deseo, o sea, más que un poquito de deseo puro, más que un atisbo solo de deseo puro por mi alma gemela, o sea, un poco más de deseo, que no sea un pelín nada más, ¿no? Y Raquel me contó que en ese momento realmente me desinvolucré ya, o sea, me deshice de estas prácticas sobre el poder en el estado de sueño, de involucrarme con gente en esos términos, pero todavía estaba involucrada porque debido al sentido de vergüenza y al juicio y a sentirme realmente horrible sobre mí, estaba todavía involucrada con hombres que abusaban sexualmente de mí, y yo estaba viéndome involucrada en desear eso en el estado de sueño. Pero esto entonces, recientemente, realmente me entré en una posición en mi estado de sueño donde me sentía como que ya no lo podía hacer más. O sea, fijaros, en el estado de sueño se sentía como que ya no lo podía hacer más, ya bastaba. Realmente quería cambiar y crecer, así que era similar a la oración aquella que vimos a Dios aquella mañana sobre realmente quiero la verdad. O sea, en mi estado de sueño alcancé también este punto donde dije, no, realmente quiero algo diferente. Entonces, realmente me acerqué a AJ en el estado de sueño y le hablé sobre el hecho de que quería que esto cambiara. Así que nos pusimos de acuerdo, o sea, tuvimos ese acuerdo de que trataríamos con esto en el estado de vigilia. Así que eso es lo que hicimos. O sea, fijaos esta parte, qué crucial, qué interesante, ¿no? De cómo realmente hacen el acuerdo, se toman el acuerdo ese en el estado de sueño, donde están durmiendo. Anyway, but recently, after we came back from Greece and we lived separately for a couple of months, I really worked on this idea of a soulmate, and I did do some grieving and I did do some repenting about stuff that I've done in the past in this life, and I started to develop more of a flicker of a pure desire for my soulmate. And she related to me that at that time I really disengaged from this powerful
practices in the sleep state of engaging with people in terms of power. But I was still involved because of the sense of shame and the judgment and feeling really horrible about myself. I was still engaged with men abusing me sexually, and me being involved in desiring that in the sleep state. But that recently I'd actually come to a place in my sleep state where I felt like I can't do this anymore, it's enough. I really want change and growth. So similar to the prayer that I'd had to God that morning about I really want truth, in my sleep state I'd reached this point where I went, no, I really want something different. And that I'd actually come to AJ in the sleep state and talk to him about the fact that I wanted this to change. And so that we had agreed that, this is what you're referring to, yeah, that we had agreed that we would deal with this in the awake state. And so that is what we did. And in the weeks that have ensued, there has been... Y luego en las semanas que han seguido ahí ha habido mucho más discernimiento de cómo estábamos estando juntos, o sea, cómo sucedía que estábamos juntos en el estado de sueño. O sea, a veces era yo que no quería estar cerca de él en el estado de sueño, aunque fuera simplemente alrededor de mí, o sea, no quería ni que estuviera cerca, porque sentía mucha vergüenza y todo tipo de diferentes interrelaciones que ahora estamos sintiendo en el estado de sueño. Todo tipo de diferentes interrelaciones. Mientras que antes estábamos muy separados debido a que yo quería eso. O sea, yo quería que estuviéramos separados. Esto es el motivo por lo que pienso que AJ aparece también mucho, o sea, perdón, aparece en vuestros sueños mucho más de lo que lo hago yo. O sea, fijaros, ¿no? Que eso lo ha estado hablando en la primera parte del taller, Miller, AJ Jesús lo ha estado hablando y lo hemos visto rápidamente en conversación ayer en un vídeo que podéis ver también de ayer de este taller. Como AJ tiene menos vergüenza y tiene más soltura ahí, o sea, menos ira, menos enfado en el estado de sueño, más claridad, pues tiene más interacciones apareciendo en los sueños, mucho más de lo que yo. Más que en los sueños quizá habría que decir aquí en el estado de sueño, ¿no? Pero aquí por hablarlo rápidamente ha dicho en vuestros sueños. Y esto, el hecho de reconocer esto ha sido algo que me ha hecho muy humilde, o sea, ha sido algo humildificante, si se puede decir, porque no podemos decir humillante, ¿cómo se diría, no? Algo que te hace más humilde. Para reconocer dónde está realmente mi alma, en el sentido de su progresión. O sea, muy humilde, me ha hecho muy humilde a la hora de reconocer dónde me encuentro realmente como alma, en el sentido de la progresión del alma. Todo el mundo está un poco como asustado, ¿verdad? Les pregunta aquí. Much more of an awareness of now of us being more together in the sleep state. At times me not wanting him to be near me, but just around me because I'm feeling so much shame, and all kinds of different interrelations that we're now feeling in the sleep state. Whereas before we were very separated because I was wanting that. Yeah. This is why I think AJ appears in your dreams a lot more than I do, because this has been very humbling for me to recognise where my soul is actually at in terms of progression. So yeah. Diana. Bien, y ahora nos vamos a ir al minuto 1, 1 hora 29:45, que es donde siguen con las descripciones estas que he dicho tan concretas sobre la relación.
el punto 12. Thanks for that. Le va a preguntar a alguien, dice, quiero simplemente decirte gracias. Realmente se siente como un regalo que compartas tu experiencia con nosotros, y también quería preguntarle a Jota cuál era su sensación física, su sentimiento cuando María dijo que te habías acercado y le habías dicho, siento que has estado con alguna otra persona. ¿Podrías describirme ese sentimiento? Mary, I just want to say thank you. It really feels like a gift for you to share your experience with us. And I also wanted to ask AJ, was it a physical feeling when Mary said that you had approached her and said, I feel like you've been with someone else? Could you describe that feeling to me? Well, I've had that feeling all through the... Dice, he tenido este sentimiento durante todos estos 4 años de nuestra relación, en realidad. Va a decir ahora. Y lo he comentado con Mary en muchas ocasiones, pero Mary se sentía muy diferente. Sentía eso de que, o sea, sentía que no había estado teniendo esa relación en el estado de sueño. Ella sí que reconocía que había tenido sueños que involucraban a otras personas, sexualmente hablando, pero simplemente sentía que eran sobre emociones con las que tenía que tratar en el estado de sueño y que no estaba tratando. Perdón, en el estado de vigilia. O sea, ella pensaba que eran eso, lo que son los sueños, que no es el estado de sueño, que es el estado de sueño, es nuestro cuerpo espiritual, recordad, haciendo cosas reales. Ella pensaba, no, esos eran sueños y me está presentando mi alma las emociones con las que en el estado de vigilia tengo que tratar. Vale, y también durante ese tiempo, sigue Miller, comentamos mucho sobre las diferentes emociones que yo percibía que Mary no se estaba permitiendo sentir. Y a menudo comentábamos cosas como la disposición de Mary a realmente tratar un problema, a afrontar realmente un tema, ¿no? Así que lo que sucedía a menudo es que surgía de nuevo un asunto, o sea, surgía un problema. O sea, comentábamos un asunto, pero en Mary no había conexión emocional con ese asunto. Y eso me preocupaba mucho porque mientras no haya emoción, no hay sanación. Así que Mary sentía que había tratado con el tema y yo sentía como que, bueno, no lo has tratado, ese problema, ese asunto. Por ejemplo, cuando nos encontramos por primera vez, en unos pocos días, Mary estaba en esa rabia ya extrema conmigo sobre temas que sentía que yo hice en el primer siglo. Sobre esas cosas que ella sentía que yo hice en el primer siglo. El primer conjunto de eso tenían todo que ver, de esa rabia, tenía todo que ver con mi muerte en el primer siglo. 4 years of our relationship, actually, and I've discussed it with Mary on quite a lot of occasions. But Mary felt quite differently that she hadn't been having a relationship either in the sleep state. She did recognise that she's been having dreams involving other people sexually, but she just felt that was about emotions that she was having to deal with in the awake state that she wasn't dealing with. We also, during that time, discussed a lot about the different emotions that I felt Mary was not allowing herself to feel, and we would often discuss things like Mary's willingness to actually address an issue. So what would often happen is that an issue would come up, we'd discuss the issue, but there was no emotional connection in Mary with the issue, and that would concern me greatly because while there's no emotion, there's no healing. So Mary would feel that she'd dealt with the issue, and I'm feeling like, no, I don't feel you have dealt with this issue. So, for example, when we first met, within a few days, Mary was in this really extreme rage with me about stuff
that she felt I did in the first century. The first set of rages about were all to do with my death in the first century. It's all about the anger. Y ahora Mary habla de eso, ¿no? La pérdida, lo que ha estado hablando todo el rato. Es esa ira y esa pérdida. O ira por la pérdida, a lo mejor dice en el... Y lo han transcrito como una I, no sé. Vamos a verlo. Bueno, y sigue diciendo. Ahí ha dicho Miller, hay toda esa ira hacia el amor y la pérdida. Y simplemente, pues eso, estaba en una rabia extrema hacia mí, gritándome y diciendo todas esas cosas de que la abandoné, que elegí abandonarla, que no la valoraba. Y ni siquiera comprendía en el momento por qué todo eso estaba saliendo de su boca. And she was just in extreme rage with me, yelling at me and saying all these things that I left her and I chose to leave her and I didn't value her and she didn't even realise at the time why all this stuff was coming out of her mouth, but she was Lo cual es otra razón, que ni siquiera se daba cuenta de lo que salía de la boca, dice Mary, es otra razón por la que probablemente yo todo eso lo apagué. Sí, va a decir Miller, estaba asustada. Me sentía loca, dice ella. Va a decir sí. There's another reason why I shut it all down, probably. Yeah, she was frightened. Insane. Yeah. Can you then... Entonces la pregunta sigue. Si estás enfadada con AJ, pero no le estás diciendo nada, ¿hay un sentimiento de que sabes que ella está enfadada contigo? O sea, ¿tienes la sensación esa de que ella está enfadada? Le pregunta. Y va a decir Miller, es peor si Mary, o sea, para mí es peor si Mary está enfadada y no dice nada. Es peor eso que si está enfadada y realmente lo dice. O sea, el otro día simplemente, justo el otro día le dije, oye, querida, realmente estás enfadada conmigo, necesitas decirme qué es lo que tienes, o sea, qué es lo que te pasa, ¿no? Y luego, cuando ella comenzó a permitirse conectar con eso, pues eran cosas simplemente... Era todo ese tema o sea, me tenía que decir cómo yo avergüenzo a Mary todo el tiempo. Eran esos temas. If you're angry with AJ but you're not saying anything, is it a feeling that you know she's angry with you? It's worse for me if Mary is angry without saying anything than it is if she's angry and she actually says it. The other day I just said to her, look, darling, you're really angry with me. You need to say what you're angry with me about. And then when she started allowing herself to connect to it, it was all just stuff like, you were saying how I shame you all the time, and because... That's probably something I forgot to talk about, is the... Y Mary ahora dice, probablemente algo de lo que me había olvidado hablar, ahora en este taller creo que se refiere, es el sentimiento que tengo sobre la discrepancia en nuestra condición y que lo tengo desde que nos encontramos, especialmente en el estado de sueño, porque ahí es muy notable. Se pueden percibir mucho en el estado de sueño esa diferencia en su condición álmica, es lo que está diciendo aquí. Así que tenía toda esa rabia, un sentimiento de que simplemente era humillada, simplemente por comparación entre el estado de AJ y el mío. Y lo va a confirmar Miller, sí. Así que Mary se ha sentido humillada simplemente por estar cerca de mí en el estado de sueño. Y va a decir Mary, y algunas veces también en el estado de vigilia. Feeling I have about the discrepancy in our condition that I've always had since we met, especially in the sleep state, because it's so noticeable. And so I've had all this rage, a feeling that I'm just humiliated just by the state of AJ comparatively to mine. Yeah. And so Mary has felt humiliated just being next to me in the sleep state. Sometimes in the awake state. And sometimes.
Y algunas veces en el estado de vigilia, que ahí lo ha reconocido con ese gesto hacia el hombro, ¿no? Vale, y ahora va a decir Miller, también algunas veces en el estado de vigilia. Pero en el estado de sueño, en particular, la diferencia de condición es muy notable y Mary ha estado pues con ha tenido rabia sobre ello, porque considera o ve como una humillación de sí misma. Esa condición diferente la considera así. Y debido a la rabia, entonces, ella quiere bajarme hacia esa condición. Así que ella ha estado emprendiendo acciones en su estado de sueño en particular, pero también en el estado de vigilia, para intentar eso, bajarme tanto como pudiera. In the awake state too, but in the sleep state in particular, the difference in condition is very noticeable, and Mary has been in a rage about it because she views my different condition as a humiliation of herself. Does that make sense? Yeah. And because of the anger, then wants to pull me down to that condition. So she'd been taking actions in a sleep state in particular, but also in the awake state too, to attempt to pull me down as much as she possibly could. And in fact... Y de hecho, dice, una de las razones por las que le planteé esos temas es porque había estado sintiendo a un grupo de espíritus con ella que le estaban haciendo eso, ir contra mí. Estaban intentando eso, incitando a ir en contra de mí. Así que ese grupo de espíritus me había estado atacando y yo me sentía bastante triste sobre este hecho de que Mary, digamos que es como si hubiera estado liderando un grupo de espíritus en este proceso de querer atacarme, simplemente para, digamos, hacerme bajar de condición, ¿no? Hacerla bajar. Y estoy abierto al ataque debido a un par de cosas, dice Miller. Fijaos qué parte más interesante, ¿no? Estoy abierto a ese ataque debido a un par de cosas. Existe, por un lado, un deseo de mi relación con Mary, pero también existe esta apertura a ser atacado por mujeres, en particular atacado por mi alma gemela. Sé que no estoy abierto a ser atacado por mujeres, no tanto eso, pero ya no más, pero todavía estoy abierto a ser atacado por mi alma gemela. O sea, ya no más por mujeres en general, aquí lo matiza un poco, sino que eso, todavía estoy abierto, pero, o sea, por mi alma gemela, a ser atacado. Y tengo que sanar eso debido a que necesito llegar al punto donde no estoy abierto a ningún tipo de ataque más. One of the reasons why I raised those issues with her is because I've been feeling a group of spirits with her who are just doing her bidding towards myself. And so the group of spirits had been attacking me, and I still feel quite sad about the fact that Mary had been sort of leading a group of spirits in this process of wanting to attack me just to pull myself down and pull my condition down. And I'm open to the attack because of my desire. Well, there's a couple of things. There's a desire for my relationship with Mary, but also there's this openness to being attacked by women, in particular attacked from my soulmate. I'm not open to being attacked by women much anymore, but I'm still very open to being attacked by my soulmate. And I've got to heal that because I need to get to the point where I'm not open to that attack anymore either. Y ahora la pregunta va a seguir diciendo, una persona desde la perspectiva de la relación alma gemela, Mary, le pregunta a Mary, si simplemente te detienes de estar, o sea, dejas de estar enfadada con AJ y luego empiezas a decir, o sea, empiezas a expresar sobre qué es lo que estás enfadada, le pregunta sobre eso, o sea, dejas de sentirlo con la J, y esto sería como empezar a procesar las emociones, ¿no? A hacerlas más inocentes, digamos. Comienzas a decir como un niño, ¿por qué estás enfadado, no? Y le pregunta, ¿es eso acaso una oportunidad para que ambos podáis crecer en amor?
claro, va a decir Miller, claramente, realmente bueno, realmente. Can I ask one more question? Then, from a soulmate relationship perspective, Mary, if you're if you stop just feeling angry with AJ and then you start saying what you're feeling angry about, is that an opportunity for you to both grow in love? Yeah, definitely. It's been really, really good, actually. The problem has been with my facade. Aquí dice Mary, el problema ha estado con mi fachada, o sea, el problema ha sido mi fachada. Que diría, no estoy enfadada, no puedo sentir eso, no puedo decir eso. Y añade Miller, y el problema que he tenido con Mary a través de estos 4 años es también ese, su fachada. O sea, es como que le digo todo el rato, querida, y Mary le interrumpe, sí, a menudo me has dicho cosas como, no es muy atractivo eso, a mí me gusta tu yo real. O sea, como diciéndole Miller a ella, no es muy atractiva la fachada, ¿no? I'm not, I can't feel that, I can't say that, I can't, And the problem I've had with Mary through the 4 years is her facade too. Like I'm saying to her constantly, darling, not really that attractive, I like your real self. You know, I like the real damage, the damaged self even better than the facade that she created. Ella dice Miller, cachondeándose, dice, me gusta el yo herido, mucho, incluso más eso que la fachada que ella creó. Yo le dije eso a Mary en un momento dado, o sea, le dije, esta máscara de Mary Lack que intentas llevar a todo el mundo, mostrar a todo el mundo, no es realmente muy agradable y particularmente no lo es para mí mismo. Prefiero a la chica dañada. Ya sabes, me refiero a la que puede que tenga que llorar un poco y sentirse avergonzada y todo eso. Para mí, ella tiene o sea, conmigo se refiere, o sea, su máscara es como mucho más suave, obviamente. O sea, es una máscara mucho más suave. Y ahí está el problema. La cáscara de huevo, que es como la metáfora que hemos visto, es dura. Y cuando te involucras con esa cáscara, o sea, y cuando con la persona te relacionas con ella en esa cáscara, sientes la dureza de eso. Y soy muy sensible a ello ahora, muy sensible a esta relación con la máscara, claro, pero en particular lo soy con respecto a Mary y su máscara, claro. O sea, he tenido que trabajar mucho sobre mucha pena, mucha aflicción a través de todo proceso, por supuesto. O sea, de todo este proceso. He tenido 4 años de sentir, o sea, he estado viviendo esos 4 años sintiendo que estas cosas estaban sucediendo. Así que he tenido durante ese tiempo mucha cantidad de pena. También nosotros hemos tenido cierto número de separaciones durante esas 4 años y podía sentir la rabia de Mary ese tiempo. Y frecuentemente le decía, mira, querida, realmente estás en una verdadera ira hacia mí y simplemente necesitas empezar a decírmelo y decirme por qué lo estás. Simplemente decírmelo. I said to Mary at one point, like, this Mary Luck person that you try to portray to everybody, you know, she's not very nice actually, and she's particularly not very nice to myself. And I'd prefer the damaged girl, you know, who might have to cry a bit and feels ashamed and so forth. And to me, she has, she's a lot softer a person, obviously. And this is the trouble: is the eggshell is hard. And when you engage the eggshell in a person, you feel the hardness of it. And I'm pretty sensitive to that now with everybody. So, but in particular, sensitive to it with Mary. So I've had to work through quite a lot of grief through this whole process. Of course, I've had 4 years of feeling these things happening. So I've had a lot of grief in that 4 years' time. We've had quite a number of separations during that time. And I could feel during that time
Mary's rage. And I'd frequently say to Mary, look, darling, you're just in a real anger with me and you just need to start telling me what you're angry about with me. See, the issue has been me trying. Vamos a ver, ya casi para terminar, 2 párrafos. Ahora el de Mary dice, para terminar con este vídeo, el tema ha estado en este hecho de yo que estoy intentando estar en la fachada para, o sea, probar la fachada para arreglarla y a la vez, pero solo tratar en ese tema de la fachada con las cosas que me siento cómoda, con las que me siento cómoda. Alguien preguntó si yo había crecido. Siento que de ciertas maneras pequeñas, digamos, he crecido, y en algunas otras áreas que no son estas de las que estamos hablando ahora, durante estos 4 últimos años. Y en algunas de esos aspectos o áreas de la vida, más que solo un poquito, he podido haber crecido. Pero en cuanto a nuestra relación, hay mucho dolor y tanta resistencia a ese dolor y tanta de la fachada, tanta de esa fachada que no quiere aceptar el dolor, porque es eso, es como que asusta, o es irracional, o la juzgo como realmente algo no amoroso. Es tanto así que simplemente pues eso nos mantiene muy bloqueados y parados ahí. O sea, para mí es una cosa a la que no quería entrar, ni siquiera entrar. ¿A qué es a lo que ni siquiera quería entrar? Esto de adueñarme de qué es, de hacerme dueña de qué es realmente sobre lo que tengo la rabia, la ira. Adueñarme de eso. Como todo el tema de esa ira con el amor, el sentimiento de no tener poder. O sea, eso es un lugar donde yo no quería entrar. In the facade to fix it, and also only dealing with things that I feel comfortable with. The truth is, I feel like someone asked if I'd grown. I feel like I've grown in some small ways in some other areas in the last 4 years, possibly more in some areas than a little bit, but in terms of our relationship, there is so much pain there and so much resistance to that pain, and so much of my facade that doesn't want to accept the pain because it's scary or irrational, or I judge it as really unloving, that it's just kept us so stuck and blocked to me even owning what I'm really angry about. Like the whole anger at love, the feeling of powerlessness, that was somewhere I didn't want to go. Hay va a decir Miller ahora, un área donde siento que Mary ha hecho avances enormes en los últimos 4 años. Cuando yo la encontré, estaba muy invertida, se invertía mucho de energía en la opinión de las otras personas, la opinión de las otras personas de ella. Tanto que era imposible para ella ni siquiera tener opinión de sí misma. Así que no estaba invertida, digamos, no tenía inversión en mi opinión, irónicamente, en qué opinión, o sea, no invertía energéticamente en mi opinión de ella, irónicamente, debido a toda esa rabia que tenía hacia mí. Pero sí que tenía esa inversión de energía en la opinión de todos los demás, la opinión que tuviera cualquier otra persona sobre ella. Y muchas de sus emociones entonces se activaban durante ese periodo de tiempo. Emociones relativas a eso, a esa inversión, a cuánta inversión había en que todo el mundo pensara de ella que es buena, que no vieran su yo real y todo eso. Todo el mundo, o sea, como que las emociones relativas a que
no estaban viendo su yo real, todo eso. Y siento que hace unas pocas semanas Mary ha soltado la mayoría de eso hasta el punto donde es capaz de ponerse delante de vosotros ahora y hablar honestamente sobre lo que ha estado sucediendo en su estado de sueño, sobre cosas que Mary se siente muy avergonzada de ellas, en sí, de tenerlas en sí misma, ¿no? Y eso indica que esta inversión en la opinión de otras personas, que bueno, en realidad es la causa básica de nuestra fachada, esta inversión energética, ¿verdad?, en la opinión de los demás, la causa básica de nuestra fachada, casi se ha ido ya, casi se ha marchado. Y ahora es así. Siento mucha esperanza por Mary y su progreso. Y aunque no sé si eso significa que vamos a estar juntos en el futuro debido a las diferentes cosas que pueden surgir, no lo sé. Pero sí que siento que hay una alta probabilidad ahora de dar grandes pasos adelante en este camino del amor divino, en vez de dar pasos lentos y hacer incrementos lentos hacia adelante en el camino del amor natural, tal como ella ha estado haciendo, lo cual lo hemos comentado muchas veces. Bueno, vamos a ver cómo lo dice y ahí terminaríamos esta parte y ya seguiremos completando todas lo que podamos de este taller. There is one area I feel Mary has made huge advances in the last 4 years. When I met her, she was so heavily invested in other people's opinion of her that it was impossible for her to even have an opinion of herself. So she was not invested in my opinion of her, ironically, because of all the rage that she had towards me, but she was invested in everybody else's opinion of her. And many of her emotions got triggered over that period of time of how much investment there was in everyone thinking that she's good and all of those kind of things, and everyone not seeing her true self and so forth. And I feel by a few weeks ago, Mary had pretty much released most of that to the point where she's able to get up in front of you now and speak honestly about what's been happening in the sleep state, about things that Mary feels quite ashamed of herself. So, and that indicates that this investment in other people's opinion, which is actually the basic cause of our facade, is almost gone. And now that's the case, like I feel a lot of hope for for Mary and her progression. Whether that means we're together in the future because of different things that come up, I don't know, but I do feel that there is a higher likelihood now of her actually making great strides forward on the divine love path, rather than making slow steps and slow increments forward on the natural love path as she had been doing, which we've discussed many times. Thank you both very much for sharing that. Ahí le da las gracias la que ha preguntado, así como muy de corazón, y bueno, pues lo dejamos hasta el siguiente. Muchas gracias.